Antes de que llegaran las potencias coloniales con sus banderas y fusiles, Europa ya había hecho el trabajo sucio: destruir la economía africana, su estabilidad política y bloquear su desarrollo técnico. Hoy en Célula de Lectura analizaremos el capítulo 4 de Cómo Europa subdesarrolló África de Walter Rodney. Este capítulo nos lleva hasta el año 1885, justo antes del reparto oficial del continente, y para entender cómo se preparó durante siglos el terreno del saqueo. Ahora vamos con el punto número 1. El comercio europeo de esclavos como el factor esencial en el subdesarrollo africano. El comercio de esclavos no fue un simple episodio, fue la columna vertebral del sistema de desarrollo, del sistema económico colonial europeo durante más de 400 años, y su impacto fue bastante devastador. Las estimaciones más conocidas hablan de 10 a 12 millones de personas africanas deportadas a América entre los siglos XV y XIX, pero Rodney nos habla de que esta cifra es engañosamente baja, y ahora os voy a explicar 3 puntos del porqué. No incluye a los millones de personas que murieron en las guerras internas en África promovido para capturar esclavos. Tampoco incluye a los que murieron en las marchas forzadas desde los puntos de captura hasta la costa, que es donde se llevaban a América, ni a los que fallecieron en los propios viajes de los barcos, donde la tasa de mortalidad podía superar el 15% y llegaba hasta el 20%. Entonces, en realidad, el impacto demográfico total se calcula en decenas de millones. Las regiones como el Reino del Congo, actual Angola y RDC, y del delta del Níger fueron sistemáticamente saqueadas de su población. El reino de Dahomey, Benín, la monarquía organizaba guerras para capturar esclavos y venderlos a cambio de armas y mercancías. El resultado: la economía dejó de centrarse en la producción de alimentos, herramientas o comercio, y ahora simplemente se basaba en producción de esclavos. La lógica era destructiva: si no vendías esclavos, eras capturado. Europa creó un sistema de inseguridad total. Las élites locales colaboraron con los europeos para sobrevivir y acumular poder, y los que no, pues eran eliminados o empobrecidos. No deja lugar a dudas: Europa no simplemente explotó África, la desangró deliberadamente impidiendo su desarrollo interno. Ahora el estancamiento técnico y la distorsión de la economía africana en la época precolonial. ¿Cómo se puede entender, cómo se puede desarrollar tecnología en un continente orientado a capturar humanos en vez de producir herramientas? Ron explica que para desarrollar tecnológicamente una sociedad se necesita producción estable, comercio interno e incentivos para innovar. Pero África fue empujada hacia una economía de captura y exportación de personas, no de desarrollo productivo. Europa inunda el continente con productos manufacturados baratos, armas, telas, herramientas. Un ejemplo son las telas producidas en Manchester, Inglaterra, que reemplazaron la producción africana del Bogolán o el Kente. El resultado: las manufacturas africanas locales se estancan o desaparecen. Regiones como las de los Asanti, donde existían oficios avanzados en orfebrería y tejido, la presión del comercio europeo destruyó ese ecosistema. Y la agricultura también se vio bastante afectada, ya que se produce menos para consumo interno y más para alimentar a los cazadores de esclavos y sus compradores. Europa transformó el continente en un apéndice de su mercado. África no producía para sí misma, sino para sostener el comercio atlántico esclavista. Vamos con el punto 3. Los continuos desarrollos político-militares de África. En África, perdón, de 1500 a 1885. La guerra no era nueva en África, pero Europa cambió su lógica, la transformó en un negocio. Antes los conflictos africanos tenían fines territoriales, religiosos o defensivos, y con Europa la guerra pasó a tener una función económica clara: capturar esclavos. Los europeos ofrecían armas, pólvora, alcohol, objetos de lujos a cambio de personas. Ejemplos como por ejemplo el rey del Congo, en el reino del Congo, el rey Alfonso I trató de frenar el comercio de esclavos en el siglo XV, pero su poder fue saboteado por traficantes europeos que apoyaban a sus rivales, la de siempre. En Nigeria, los conflictos entre los Yoruba, Fulani y Hausa se intensificaron por la circulación de armas europeas,
Las guerras ya no eran algo esporádico, sino que se convirtieron en algo estructural, casi como un ciclo. Algunos estados, como el de los zulúes o los propios Asinanti, se transformaron en verdaderas máquinas militares. Esto impidió el surgimiento de instituciones estables, comercio regional o planificación estatal a largo plazo. Rondin muestra que el militarismo africano del siglo XIX no fue una reacción espontánea, fue inducido por el comercio europeo. África no se militarizó sola, Europa le vendió las armas y los enemigos. Y la constitución del imperialismo y el colonialismo. Rodney deja claro que el colonialismo no empezó en 1885, fue la fase final de un proceso de destrucción sistemática. Para cuando se convoca la conferencia de Berlín de 1884 a 1885, África ya estaba demográficamente debilitada, políticamente dividida y económicamente dependiente. La excusa de que África no podía gobernarse sola era falsa. Europa la había dejado sin herramientas para hacerlo. El capitalismo europeo, ya industrializado, necesitaba materias primas, mercados cautivos y control sobre rutas estratégicas. Ejemplos, el caucho del Congo, el aceite de palma de Nigeria, el cacao de Ghana, el oro de Sudáfrica. Las misiones cristianas. Los comerciantes y los exploradores sirvieron como avanzadilla ideológica comerciaron comercial y geográficamente para justificar la ocupación directa. Sierra Leona. Creada como colonia de ex-esclavos en 1787, fue usada por los británicos como base militar y política en África Occidental. La conquista formal, el colonialismo, no fue un shock para África, fue la culminación lógica de siglos de desestructuración europea previa. Rodney no acusa a Europa de conquistar un continente indefenso, la acusa de haberla debilitado al drede, paso a paso, para que cuando llegara el momento no pudiera resistir. Rodney nos obliga a repensar todo. África no estaba subdesarrollada por naturaleza ni por casualidad. Fue desestructurada sistemáticamente a través del comercio esclavista, la dependencia económica y la guerra permanente promovida por Europa. El colonialismo fue solo la fase final. Europa no esperó al siglo XX para dominar África, empezó en el siglo XV y lo hizo con una precisión quirúrgica.